Hola, muy buenos días, niños. Con la bendición de Dios Todopoderoso, estamos aquí nuevamente grabando nuestras clases. ¿Listo? Hoy es martes 13 de abril del 2021. El día de ayer no hemos podido trabajar contenido porque era un día muy especial. Era el Día del Niño Boliviano. Se los ha agasajado con un acto desde la unidad educativa transmitido de manera virtual. Si hubieron algunos inconvenientes con el motivo de audio, les pedimos disculpas. La intención era que ustedes sientan que nosotros los queremos, que nosotros estamos pensando en ustedes. Y si nos falla algo sobre la tecnología, les pedimos disculpas. ¿Listo? Entonces, hoy día, martes, vamos a trabajar en el cuaderno de Ciencias Naturales. Vamos sacando el cuadernito de Ciencias Naturales y vamos a trabajar. Hoy martes vamos a trabajar en el cuaderno de Ciencias Naturales. Martes, escribimos en el cuaderno en la parte superior la fecha, el día. ¿Qué día es hoy? Martes, 13 de abril. Abril es un nombre propio, lo hacemos con mayúscula, del 2021. ¿Listo? Ficha número 3, área Ciencias Naturales. El contenido es clasificación de las plantas según su utilidad. En la comunidad, las plantas se clasifican de muchas maneras se clasifican las plantas. Nosotros en esta oportunidad vamos a clasificarlas según la utilidad, según el beneficio que nos dan las plantas a los seres humanos. ¿Listo? Tenemos plantas de acuerdo a lo que tenemos en nuestro entorno, en nuestro contexto, nuestra comunidad. Por ejemplo, tenemos aquí un arroz, una planta de arroz. Ustedes van a observar, el arroz es una planta alimenticia. Luego tenemos aquí una planta, el cedrón, es una planta medicinal, porque si yo tomo un tecito de cedrón, voy a curarme de lo que me siento mal. Puede ser que tenga un dolor de estómago y si tomo un tecito de cedrón, me voy a sentir mejor. Luego tenemos otra planta acá, es una planta ornamental. ¿Por qué? Porque adorna, porque una rosa se encarga de adornar. Puede ser un jardín, puede ser que yo la coloque en un florero, en una mesa, en un espacio de mi casa, de manera que adorne el lugar donde yo lo deseo. Luego tenemos aquí una planta, ¿qué es? Es una caña. Es una planta industrial. ¿Por qué? Porque cuando esta planta es llevada a una fábrica e industria, se convierte en otro producto. Por ejemplo, se puede convertir en azúcar. ¿Listo? Ahora los voy a invitar a ver aquí un videito para que nosotros podamos entender mejor lo que son las plantas medicinales, alimenticias, industriales y ornamentales. Es muy importante que nosotros conozcamos estos tipos de plantas. En la comunidad nosotros tenemos diferentes tipos de plantas. Hola niños, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar sobre la utilidad de las plantas. Las plantas son muy importantes para nosotros. Niños, las plantas son muy útiles. Nos proporcionan alimento, oxígeno y nos sirven para la salud, para fabricar y para adornar. Las plantas se clasifican según su utilidad. Entre ellos tenemos las plantas alimenticias. En este
este grupo podemos encontrar a las verduras y a las frutas. Otro tipo de clasificación según su utilidad de las plantas son las plantas industriales. También podemos encontrar las plantas medicinales. Encontramos también a las plantas ornamentales. Ahora vamos a hablar sobre las plantas industriales. Estas plantas nos proporcionan materiales para la elaboración de objetos, muy útiles para el hombre. Entre estas plantas nosotros podemos encontrar al caucho. Niños, con esta planta nosotros podemos obtener llantas o también conocidas como neumáticos. Entre estas plantas industriales también podemos encontrar a la madera. Estos son muy conocidos por nosotros, ya que gracias a estas plantas nosotros podemos obtener las sillas, el papel e incluso el lápiz con el que escribimos. Otra planta industrial es el algodón. Durante todo este tiempo hemos ido hablando sobre esta planta. Gracias a esta planta nosotros podemos obtener la tela de nuestro polo favorito, de nuestra chompa favorita y de nuestro pantalón. Otra planta industrial es la resina. ¿Y para qué nos sirve esta planta? Esta planta nos sirve para elaborar pinturas y pegamentos. Se dan. Muy bien, como nos hemos dado cuenta, ahora estamos conociendo a las plantas industriales. Estas plantas industriales sirven para la elaboración de objetos y esos objetos son útiles a todas las personas. ¿Listo? Aquí hemos podido ver, miren, esta planta se llama caucho. Con esta planta podemos hacer o pueden hacer en las fábricas llantas. Con la madera, ¿qué podemos hacer? Sillas, hojas de papel, mesas, puertas e infinidad de cosas. Tenemos aquí el algodón. Del algodón salen las telas. Por ejemplo, esta camisita que yo estoy puesta está hecha con una tela. ¿Y de dónde salió la tela? Del algodón. Previamente ha ido a una fábrica a ser procesado el algodón y luego convertirse en una tela, ¿listo? Luego tenemos la resina de los árboles. La resina de los árboles es un líquido que cuando usted lo corta, el tallo sale un líquido, eso es resina. Y con las resinas pueden hacer pinturas y pegamento. Entonces hay que cuidar el pegamento que tengamos en la casa, no malgastar, y de igual manera en las pinturas. Continuamos escuchando el video, estamos aprendiendo muchas cosas. Cuenta que estas plantas industriales son muy importantes. Sí, niños. Ahora vamos a hablar sobre las plantas medicinales. ¿Cuáles son estas plantas medicinales? Estas plantas son útiles para aliviar dolencias. Entre este grupo de plantas nosotros podemos encontrar a la manzanilla. ¿Quién no conoce la manzanilla? La manzanilla es una planta medicinal. Con esta manzanilla nos podemos preparar un delicioso té de manzanilla. Este té alivia dolores de estómago y de cabeza. Otra planta medicinal es el llantén. Con esta plantita nosotros podemos prepararnos un delicioso té de llantén. Este té sirve para desinflamar golpes y varices. Ahora vamos a hablar de otra planta medicinal. Otra planta medicinal es la cola de caballo. Niños, cuando nosotros hablamos de cola de caballo, rápidamente se viene a nuestra cabecita la cola del animal caballo. No, niños, esta cola de caballo es una planta medicinal. Con esta plantita nosotros nos podemos preparar un té de cola de caballo. Esto se utiliza para cálculos en los riñones y para desinflamar la vejiga. Niños, es muy importante también esta planta, ya que nos ayuda con algunas dolencias. Ahora vamos a hablar de otra planta. Esta planta medicinal es el boldo. Niños, con esta plantita nos podemos preparar
un té de boldo. Este té baja los niveles de colesterol. Es muy importante para aquellas personas que sufren del colesterol alto. Vamos a hablar ahora de otra planta medicinal. Esta planta medicinal muy conocida por todos nosotros es el eucalipto. Con esta planta de eucalipto nosotros podemos preparar un té de eucalipto. Este té es muy bueno para combatir los resfríos. Ahora vamos a hablar de otra planta muy conocida. A esta planta lo conocemos porque está en nuestro escudo nacional. Vamos a hablar del árbol de la quina. Esta planta medicinal es un árbol. Esta planta nos ayudó a combatir una gran epidemia de paludismo o malaria hace mucho, pero mucho tiempo. Por eso es que nosotros lo tenemos en nuestro escudo nacional. Esta planta es muy representativa para nosotros. Ahora vamos a hablar sobre las plantas ornamentales. ¿Cuáles son estas plantas? Muy bien. Antes de pasar a las plantas ornamentales, vamos a recordar un poco lo que nos explicaba en el video sobre las plantas medicinales. Es muy importante tomar en cuenta el beneficio que nos dan las plantas medicinales. En estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo de pandemia, a muchas personas nos ha ayudado, lo digo por experiencia, a sanarnos del COVID. La planta de la manzanilla, tomar tecito caliente hace mucho bien. Los baños de eucalipto hace muy bien. Tomar esos vapores de eucalipto para sanarnos de los resfríos, también tomar el tecito de eucalipto. Entonces, las plantas medicinales son muy beneficiosas para el organismo, para nuestro cuerpo, y tomémoslas en cuenta llegado el momento que nosotros las necesitemos. ¿Listo? Ahora vamos a seguir escuchando con atención a las plantas ornamentales. Niños, las plantas ornamentales nos sirven para adornar jardines, casas, colegios, etc. Entre estas plantas encontramos a una hermosa rosa. ¿A ustedes les gusta la rosa? Sí, la rosa es una flor muy hermosa. Otra planta también que podemos encontrar son los claveles. Niños, todas las flores son muy hermosas. Las flores por lo general adornan todos los jardines. Por ejemplo, los jardines del parque, los jardines de tu casita. Muy bien, ahora vamos a hablar sobre los helechos. Los helechos también son plantas ornamentales. Otra planta ornamental son los cactus. Entre estas plantas ornamentales también tenemos a las orquídeas. Niños, las plantas ornamentales son muy bonitas. Sirven para adornar muchos lugares. Ahora vamos a hablar de las plantas alimenticias. Muy bien. Hemos visto las plantas ornamentales, las que adornan. Son características para alegrar un jardín, para alegrar un espacio de tu casa. Sus colores son maravillosos, son hermosos gracias a la naturaleza. Se van a fijar ustedes en su jardín que hay plantas ornamentales. ¿Y cuáles son las plantas ornamentales? Las que adornan, las que embellecen nuestro jardín. ¿Listo? También hay en los parques, en las plazuelas, en diferentes lugares. Las plantas que adornan se llaman plantas ornamentales. Ahora escuchemos las siguientes plantas. Estas plantas también son muy importantes, ya que gracias a ellos nos podemos alimentar. Entre estas plantas nosotros podemos tener frutas y verduras, como por ejemplo el tomate. Con el tomate nosotros nos podemos preparar una deliciosa ensalada de tomate. Otra planta alimenticia es la piña. ¿Qué nos podemos preparar con la piña? Con la piña podemos hacer ensalada. Con la piña también nos podemos preparar un delicioso jugo. Otra planta alimenticia son las zanahorias.
Niños, la zanahoria es muy delicioso. Esta zanahoria lo podemos comer en muchos platos deliciosos o también lo podemos comer como extracto de zanahoria. Otra planta alimenticia es la naranja. ¿Quién no ha probado una deliciosa naranja? Todos lo hemos probado. Con esta naranja nosotros podemos preparar un delicioso jugo de naranja. Otra planta alimenticia es el apio. El apio nosotros lo podemos utilizar en un caldito muy delicioso o también lo podemos utilizar como ensalada de apio. Es muy delicioso. Otra planta alimenticia es la papaya. ¿Quién no conoce la papaya? Nosotros en nuestro desayuno podemos tomar un delicioso jugo de papaya. Muy bien, niños. Hoy hemos hablado sobre la utilidad de las plantas. ¿Verdad que las plantas? Muy bien. Hemos hablado sobre la utilidad de las plantas. ¿Verdad que las plantas son muy importantes para nosotros? Sí. Entonces debemos tomarlas en cuenta en nuestra vida diaria. ¿Listo? Ahora ya hemos podido ver este videíto. Han podido ver este videíto con mucha atención. Y vamos a continuar ahora con nuestro tema. ¿Listo? Vamos a continuar con nuestro tema. Ya habíamos colocado la fecha, ficha, área, el título, que son las plantas útiles en nuestra comunidad. Vamos a continuar ahora trabajando. Vamos a continuar ahora trabajando. Tenemos aquí vamos a trabajar y vamos a dibujar. Van a dibujar la plantita de un arroz. Van a dibujar la plantita de un arroz. Lo dibujan bien bonito el arroz y escriben la palabra arroz. Luego dibujan la planta cedrón y escriben cedrón en letra carta, bien bonito. Luego dibujan a la planta rosa y escriben rosa. Y por último van a dibujar una caña y escriben caña. ¿Listo? Luego, si ustedes gustan, vuelven a ingresar a este enlace, visitan este enlace para reforzar el contenido. ¿Listo? Posteriormente colocan número 1 con rojo y la primera letra mayúscula y con rojo y empiezan a escribir. Las plantas se clasifican según su utilidad en 4. Inciso A, plantas medicinales. Inciso B, inciso A, plantas alimenticias. Inciso B, plantas medicinales. Inciso C, plantas ornamentales. Inciso D, plantas industriales. Vamos escribiendo con letra bien bonita. Recordamos que ya no hacemos la letra en un cuadro completo, las minúsculas y las mayúsculas en 2 cuadros. No, así no lo hacemos. Ahora empezamos a trabajar reduciendo el tamaño de letra. Las mayúsculas en un cuadrito y las minúsculas en la mitad de la cuadrícula. ¿Listo? Vamos trabajando, colocamos número 2. Colocamos número 2 y vamos a describir las plantas alimenticias. Escribimos número 2 con rojo y como subtítulo las plantas alimenticias. Ahora con color negro son las plantas que el hombre cultiva para su alimentación. Entonces las plantas alimenticias nos sirven para que todas las personas nos podamos alimentar. Por ejemplo, aquí tenemos una planta propia de nuestra comunidad, el arroz, la yuca y el maíz. Dibujan estas 3 plantas y escriben sus nombres. Luego tenemos aquí, número 3, las plantas medicinales.
Son plantas que nos curan de las enfermedades, alivian nuestras dolencias. Si nos duele la cabecita, el estómago o parte de nuestro cuerpo, con el beneficio de las plantas medicinales podemos aliviarnos. Por ejemplo, una planta propia de nuestra comunidad es el poleo, la sábila y el cedro. Dibujan estas tres plantas, lo pintan, lo colorean bonito y escriben sus nombres. Por último, tenemos las plantas ornamentales. Las plantas ornamentales son aquellas que adornan. Por ejemplo, tenemos la rosa, el clavel y la orquídea. Estas plantitas pueden adornar nuestro jardín, una plazuela, un parque, con sus hermosos colores naturales que tienen. Una vez han dibujado estas tres plantas, escriben sus nombres: rosa, clavel, orquídea. Y pensamos que ya habíamos terminado con la descripción de las plantas, pero aún no. Nos falta un tipo de planta. ¿Cuál es? Las plantas industriales. Estas plantas, de igual manera que las anteriores, son muy importantes. Tenemos aquí las plantas industriales. ¿De qué se encargan las plantas industriales? De darnos diversos productos. Por ejemplo, veamos a ver cuál es la finalidad de las plantas industriales. Son aquellas de las que se obtienen la materia prima para la elaboración de diferentes productos. ¿Listo? Por ejemplo, tenemos aquí una planta, una caña. La caña, la llevamos en camión a la caña y luego en la fábrica la convierten en azúcar. Muy bien. Luego tenemos aquí un girasol. Tenemos un girasol. Este girasol es llevado a una fábrica y en la fábrica lo convierten en aceite. Y podemos obtener otros productos de la planta del girasol. Claro que sí. Ustedes van a investigar qué otros productos podemos obtener de la planta del girasol. Esto solo es un ejemplo. Luego tenemos un tomate, la planta del tomate. Llevamos todos los tomates a una industria o fábrica y en ese lugar lo convertirán en ketchup. ¿A quién le gusta comer ketchup con papa frita? Ketchup con pollo frito, ketchup con pollo a la braster, ketchup con pizza. A muchos. Entonces, podemos obtener de la planta del tomate un delicioso ketchup. ¿Por qué se llaman plantas industriales? Porque son llevadas a las fábricas e industrias y se convierten en otros productos. ¿Listo? Eso fue, niño, toda la explicación de las plantas alimenticias según todo lo que tenemos en nuestra comunidad. No solo hemos hablado de las alimenticias, a ver, recordamos un poquito, estamos hablando de las plantas ornamentales, también estamos hablando de las plantas, a ver, vamos recordando de las plantitas, a ver, industriales, ya, industriales, medicinales, alimenticias y ornamentales. Muy bien, queridos niños, ese fue el trabajo de hoy, el contenido de hoy. Con la bendición de Dios, mis niños vayan haciendo el contenido en el área de ciencias naturales, vayan trabajando. Cuando terminen de trabajar este contenido, no se olviden de enviármelo por la aplicación de Telegram para que yo les califique. Los quiero mucho, les mando un abrazo fuerte, virtual, y nos vemos mañana, queridos niños. Mañana les tengo una sorpresa hermosa para agasajarlos en el Día del Niño de manera virtual. ¿Listo? Los quiero mucho. Entren todos a las clases, por favor, a las clases virtuales, que el día de mañana tenemos sorpresas. Besos. Chao, chao.